Hola, ¿qué tal? Muy buen inicio de semana. Vamos a revisar durante este video en el día de hoy, sobre todo cómo están las plazas bursátiles a mediodía de hoy, lunes 31 de marzo. Básicamente en Europa las bolsas bastante positivas en el día de hoy, con un mal dato de IPC en el último tramo, pero eso ha alentado a los inversionistas a pensar de que el Banco Central Europeo podría aumentar sus medidas expansivas. Eso se ha trasladado a los índices, sobre todo en Estados Unidos, que hoy día se encuentran ya positivos con un Standard & Poor's en 0,82%, incluso la bolsa nacional, el IPSA, que se encuentra levemente positivo. En el sector nacional, por el otro lado, en datos económicos hoy día conocimos datos de manufactura, principalmente en Chile. Conocimos también datos de producción de cobre y la tasa de desempleo. Fíjense ustedes que dentro de los datos de manufactura que salieron menor a los datos anteriores, incluso a lo esperado por el mercado, junto con un cobre mucho mayor en términos de producción, además de una tasa de desempleo que se mantiene en 6,1%, estos datos que se unen también a una reforma tributaria que había sido lanzada en el día de hoy por el gobierno de Michelle Bachelet, han supuesto sobre todo modelos de volatilidad altos para el tipo de cambio nacional. Sin embargo, estas noticias que afectan negativamente al peso chileno se han transformado en el día de hoy en un escenario en donde el peso nacional comienza a tener una iniciación a la baja. Hoy día partimos en alrededor de 551,35 pesos por dólar el tipo de cambio en el día de hoy. Sin embargo, ya nos encontramos con una leve presión bajista en 550 dólares. Es aquí donde nosotros utilizamos el análisis técnico y fíjense ustedes que de romper niveles de 550, que es un nivel de soporte de corto plazo, podríamos ver el tipo de cambio del dólar peso llegar fácilmente hasta niveles de 545. Si las noticias económicas, por otro lado, terminan siendo favorables en una primera instancia para el precio del dólar, lo más seguro es que tendamos a ver un alza del tipo de cambio durante la semana hasta niveles de 557 o 558 básicamente para el tipo de cambio. Las presiones bajistas siguen estando más fuertes, sobre todo porque en un escenario nacional tenemos, si bien los datos económicos del sector nacional que han empeorado levemente, sigue estando encima el hecho de que el Banco Central mantendría su tasa de interés en un 4%, su tasa de política monetaria en un 4%. Y esto mantiene una expectativa sobre los inversionistas a que el precio del peso chileno se podría apreciar. Hoy con la reforma tributaria, por el otro lado, hemos visto medidas que han hecho que aumenten los impuestos a las empresas de 20 a 25% en términos de propuesta, una reducción del tope máximo del impuesto a las personas de un 40 a un 35%, baja, y además de la eliminación gradual del FUT durante los próximos 4 años. Todo esto desemboca en que el gobierno necesita recaudar por lo menos 3 puntos porcentuales del PIB o alrededor de 8.000 millones de dólares, lo que es la mitad del presupuesto que han propuesto para gastar durante los 4 años de gobierno. Si eso supone así, lo más seguro es que estas medidas en algún sentido comiencen a incentivar nuevamente la inversión interna y por otro lado también van a aumentar el gasto de gobierno. Por lo tanto, esas variables en sí podrían estar influyendo también en el mediano plazo a que el peso nacional se aprecie. En el sector nacional ya lo comentábamos, el hecho de que el Banco Central pudiese no bajar las tasas durante abril, sumado a un efecto inflacionario, como ustedes ven acá, un efecto inflacionario que está en torno a los 0,7, 0,8% durante el mes de marzo, lo que significa que pudiésemos terminar marzo o el primer trimestre con un IPC en torno al 1,4, 1,5%. Esto dentro de los últimos 5 años es uno de los IPC más altos que pudiésemos tener en el primer trimestre. Se iguala solamente con el 2011, que llegamos a un 1,4%, y a final de año termina una proyección en el 2011 a un 4,5% de inflación. Por lo tanto, el Banco Central va a tener esta variable en cuenta en el escenario nacional, y esto también podría estar presionando de que la moneda nacional en este sentido termine cayendo en el corto plazo y probablemente incluso lo podamos ver en niveles de 535. Esos son los niveles de soporte máximos que podría llevar el tipo de cambio en el mediano plazo. Por ahora estamos en una variable en un sector de 545 y 557 en el muy corto plazo, a la espera de datos económicos que se estén presentando en
Estados Unidos a finales de esta semana. Así que los invito a todos a participar en esto. Uno siguiendo las noticias puede perfectamente interpretar en el mercado. Bueno, me despido, que tengan un muy buen día. De todas maneras, aquellos que estén interesados en seguir participando, no duden en contactarnos, cualquier cosa que estamos a su disposición. Así que tengan un muy buen inicio de semana.